Bueno, vamos a hablar del planning preoperatorio en un reemplazo de cadera. Como sabemos, el objetivo de un reemplazo de cadera es el alivio del dolor, restaurar la función de la articulación y sobre todo preservar el hueso y partes blandas, sobre todo en pacientes jóvenes que van a ser sometidos en un futuro a cirugías de revisión. Y el objetivo principal de todo esto es lograr la mayor longevidad del implante o durabilidad, conociendo para ello la biomecánica, la tribología, que es la resultante del comportamiento de los pares de fricción, y la función posoperatoria. Sabemos que hay una tendencia actual a operar pacientes cada vez más jóvenes, que son más exigentes, que tienen mayores exigencias en el día a día y que van a exigir más el implante. Por ello, lo importante de la buena planificación para lograr la longevidad del implante que hablamos. ¿Por qué planificar? Ya estudios viejos como estos predecían que con una buena planificación el 90% de las copas y 92% de los vástagos, espera que pongo el cronómetro, coincidían con la medición preoperatoria realizada, que el centro de rotación y la longitud eran similares, y sobre todo porque el 80% de las dificultades que podían ocurrir en cirugías son capaces de ser anticipadas y de este modo prevenirlas. Hay dos tipos de planificación: la planificación convencional a través de placas radiográficas y plantillas, y la planificación digital a través de software. Nosotros hoy en día estamos en un gris, en una bisagra en esto, porque ya placas radiográficas en el hospital no las entregan más, y pedirle a las ortopedias o marcas comerciales que nos manden las plantillas o cartabón también es complicado. Nos tenemos que conformar con una radiografía digital que nos ayuda a planificar, obteniendo mediciones precisas, centro de rotación, offset y demás, que ya vamos a ir viendo, pero no podemos predecir qué tamaño de componentes vamos a utilizar porque los softwares son costosos. Entonces, la planificación digital, el software más conocido que uno ve es el TraumaCAD. Hay otros de 3D, son cada vez más comunes, es un instrumento preciso, pero como digo, costosos y con poca disponibilidad en nuestro medio. Fíjense en este trabajo, utilizando este tipo de software, el 98% de los bastos y copas fueron predecidos, el 62% de la longitud de la cabeza, y fíjense la discrepancia de miembros inferiores, lograron una similitud de más o menos 0.05. Y bueno, los otros software son, como ustedes ya conocen, son la planificación con impresiones 3D, sobre todo utilizado para déficit de stock óseo acetabular en revisiones, para planificar y usar prótesis a medidas. Entonces, el objetivo de la planificación va a ser la selección, que hagamos una selección correcta del implante, restaurar la biomecánica de esa cadera, tratando de igualar la longitud de la extremidad con respecto a la contralateral, un buen centro de rotación en una posición anatómica y un offset femoral adecuado, lo que nos va a dar una buena estabilidad del implante, mejorar los arcos de la movilidad, prevenir la colocación inadecuada de los implantes, disminuyendo costos de cirugías de revisión o reintervención por una mala planificación. Y sobre todo, como dijimos antes, nos vamos a anticipar a los errores que podemos cometer, y de esta manera evitarlos, errores que nos van a llevar a fracasos que son normalmente propios del médico o del cirujano, y que, bueno, a veces los enmascaramos en la palabra de complicaciones, pero normalmente son fracasos por no anticiparse a los errores. En cuanto a la historia clínica, debemos hacer un buen diagnóstico preoperatorio en base a la edad y el sexo, para ver el tema del implante y la exigencia del paciente y el implante a utilizar, el índice de masa corporal, el tipo de dolor que tiene el paciente y su nivel de actividad, su limitación funcional, las comorbilidades, como por ejemplo
diabetes, artritis reumatoidea. Se sabe que la diabetes, por ejemplo, con una glicosilada mayor de 8 son pacientes malos candidatos o pacientes AR con pobre calidad ósea, tienen un mayor riesgo de fracturas o que toman biológicos y saber cuándo decirles que los dejen de tomar y cuándo reiniciarlos en tiempo y forma. Averiguar el estatus mental previo a la cirugía, si han tenido antecedentes de infecciones previas, tipo de marcha, si tienen acortamiento de pierna, de miembros inferiores o no, si tienen síntomas mecánicos, cicatrices previas y evaluar los arcos de movilidad de la cadera. En cuanto a las imágenes, ya sabemos, son radiografías de lo que se pide para una planificación en reemplazo de cadera, es una pelvis de frente panorámica y una cadera de perfil. En algunos casos, algunas proyecciones especiales. La radiografía panorámica de pelvis debe estar centrado el centro del pubis en el sacrocoxis con una distancia entre 2 a 4 centímetros en relación a ver si es hombre o mujer y sobre todo tener una buena simetría de los forámenes obturadores. Cuanto a las referencias anatómicas que debemos ver, debemos identificar la pared anterior, la pared posterior del acetábulo, el trasfondo acetabular, la imagen de gota de lágrima y la línea ilioisquiática o línea de Kohler. Perdón. En displasia también vamos a evaluar y vamos a medir ángulos, el ángulo de Weber o el ángulo centro-borde y el índice acetabular. Y como dijimos, en proyecciones especiales, sobre todo el falso perfil para evaluar sobrecobertura o el índice o el Fair Index, que es para evaluar caderas displásicas borderline, que utiliza la cicatriz o fisis de la cabeza. Además, debemos añadir una radiografía de columnas lumbosacra, frente y perfil para determinar la inclinación pélvica y qué posición del cotilo adecuada vamos a necesitar. Una telemetría de miembros inferiores en caso de que haya acortamiento, deformidades extraarticulares. Y tomografía en caso de que se presenten pacientes con displasia de cadera o que tengan defectos acetabulares o femorales groseros, que nos va a permitir evaluar la versión femoral y la presencia o las cicatrices de osteotomías previas. Entonces, ¿qué parámetros debemos tomar en una radiografía panorámica de pelvis? Debemos tomar un parámetro femoral, normalmente es el centro de la cabeza del fémur, puede ser el trocánter menor, y un parámetro pélvico, que puede ser la imagen en gota de lágrima, como vemos en la pantalla, o la línea para trazar la línea interlágrima, o bien la línea bisisquiática. Sabemos que el acetábulo está formado por el ilion, el isquion y el pubis, que se unen en el acetábulo, y en el plano frontal sabemos que tiene una inclinación de 45 grados y una anteversión de 15 grados. La unión de la columna anterior y posterior transmiten la carga a través del ilion y el sacro y la columna, y forman el istmo pélvico, que es una zona de resistencia o de cruce de líneas de resistencia, en donde nos da un buen soporte para colocación de tornillos en caso de cotilos, la utilización de cotilos no cementados para aumentar la estabilidad primaria. Entonces debemos diferenciar lo que es una coxa profunda de una protrusión acetabular, teniendo estos parámetros, como dijimos antes, el reborde de la cabeza acetabular, el fondo acetabular y la línea ilioisquiática. Decimos que una coxa es profunda cuando el reborde acetabular, el fondo acetabular traspasa la línea ilioisquiática, eso es una coxa profunda. Y decimos que es una protrusión acetabular o pelvis de Otto, como alguno de ustedes lo llama, cuando ya no es el fondo acetabular el que pasa la línea ilioisquiática, sino que ya es la cabeza o el reborde de la cabeza femoral. Entonces, las referencias anatómicas a la hora de planificar la cirugía, debemos ver la imagen en gota de lágrima,
la línea iloisquiática y el borde más superolateral del cotilo para planificar a través de Cartabón o mediante el software la posición y el tamaño del cotilo a utilizar, al cual le vamos a dar una inclinación de 45 grados. Vamos a marcar el centro de rotación acetabular que debe coincidir con el centro de rotación del fémur y siempre comparando con el lado contralateral en caso de ser necesario. En la protrusión acetabular, Juliano de la Pría, ahí está, en la protrusión acetabular las hay primarias, como dijimos, pelvis de Otto, secundarias a estas condiciones. Es considerado un defecto acetabular del tipo 12 de la clasificación de Paprocki cuando vemos déficit de stock óseo. Debemos suponer que vamos a tener una luxación dificultosa, por lo cual debemos prever ir o pensando en una osteotomía in situ. Hay que colocar el cotilo en una posición anatómica y sobre todo no apoyarlo en el fondo, no ir hacia el fondo del acetábulo, sino tener un contacto ecuatorial, es decir, un soporte periférico del cotilo y rellenar el defecto cavitario central con injerto por impactación del hueso medular de la cabeza del fémur del mismo paciente. En osteoartrosis nos vamos a encontrar con un acetábulo lateralizado por un osteofito medial, en donde no es una displasia, sino que es un acetábulo lateralizado que se diferencia de la displasia por tener mayor trasfondo acetabular, en el cual debemos medializar con el fresado, respetando la línea de Kohler o la línea ilioisquiática. Y porque si dejamos el cotilo en esta posición, es decir, evitamos la medialización, vamos a tener falta de cobertura, vamos a disminuir la osteointegración y la biomecánica va a estar alterada lo que nos va a provocar un aflojamiento precoz del implante. En la displasia acetabular, sabemos que es la falta de cobertura de la cabeza del fémur con una migración superolateral del centro de rotación. Son cotilos con menor diámetro, sobre todo anteroposterior. Tiene una gran deficiencia, sobre todo de la pared anterior y el techo. Son cotilos poco profundos y por momentos con mala calidad ósea. Se clasifican, o la clasificación más utilizada es la clasificación de Crowe, que va de 1 a 4, donde el tipo 1 hay menos del 50% de migración, el tipo 2 del 50 a 75, 75 a 100 el 3 y más del 100% del tipo 4. Otra de las clasificaciones es la de displasia acetabular, que hace relación a la luxación, es la de Artofilakis, que se la clasifica en 1 cuando está dentro del cotilo, 2 luxación baja y 3 luxación alta, que es un poco más fácil. El objetivo en las displasias entonces es bajar el centro de rotación de la cadera, identificando la pared anterior, la posterior y la inferior. Siempre ir con fresas pequeñas, pues son acetábulos y cotilos pequeños, fresando hacia posterior, respetando de ser posible, como vamos a ver, el piso acetabular, que a veces no es fácil, pues son cotilos muy planos, y dar una orientación del cotilo clásica, es decir, no seguir la anatomía original. Porque he escuchado más de uno que dicen que el cotilo hay que seguir la anatomía original y en estos casos nos va a llevar a errores, pues son cotilos que no tienen pared anterior o con poca pared anterior, nos van a llegar a una colocación mala del cotilo con una inestabilidad de la misma segura. Decimos que las Crowe 1 y 4, es decir, la reconstrucción es más simple porque solo hay déficit de pared anterior y no así de techo. En las Crowe 2 y 3 hay un déficit de techo y pared posterior. Es una reconstrucción más difíciles. Y en cuanto a las técnicas descriptas son 3. La medialización controlada o cotiloplastia, lo cual va a mejorar la cobertura del cotilo.
pero tienen riesgo de perforación medial. Normalmente puede ocurrir y hay que suplementarlas con vástagos de mayor offset. Hay varios trabajos que avalan la utilización de esta técnica con buenos resultados en 8 y 15 años. La segunda técnica es el aumento con hueso estructural, es decir, utilizar la misma cabeza femoral para darle soporte o cobertura a ese cotilo descubierto, o con hueso de la misma cabeza o con gajos de titanio trabecular. Es una técnica más sencilla, también puede tener riesgo de reabsorción del injerto si no es sometido a carga. Si el injerto es sometido a carga, el riesgo de reabsorción es poco, y lo demuestra este trabajo, en donde analizaron 28 caderas con un seguimiento hasta de 15 años, en donde solo hubo 2 reabsorción de injertos. La otra técnica es dejar el centro de rotación alto, en donde la biomecánica va a ser mala y nos va a llevar a una alta tasa de aflojamientos y acortamiento del miembro operado. Sin embargo, las últimas publicaciones, con la mejoría de la porosidad de los sistemas de copa no cementada, han mejorado, y hay algunas publicaciones que tienen buenos resultados con un centro de rotación alto, pero no mayor a 1,5 a 2 centímetros. En cuanto al fémur, podemos decir que es el hueso más largo y fuerte del cuerpo, que actúa en transmisión de fuerzas y es predominantemente cilíndrico, que tiene una curvatura anterior que va a ser importante en la planificación de la colocación de un vástago, sobre todo si son vástagos largos, para evitar violar la cortical anterior, que tiene el cuello una anteversión de 15 grados, normalmente de 15 a 20 grados, y que cuando la anteversión es mayor a 20, decimos que es una cadera anteversa, y cuando tiene una anteversión de menor a 5, decimos que es una cadera neutra o retroversa. Para ello podemos utilizar una tomografía comparativa de cadera y cóndilos femorales para evaluar la versión femoral. Entonces, ¿qué referencias anatómicas debemos tomar en el fémur? El canal femoral, el tipo de fémur, es decir, el DOR, trocánter mayor, trocánter menor. Vamos a evaluar el centro de rotación y el offset. ¿Para qué? Para ver el tipo y tamaño de vástago que vamos a elegir en función de la anatomía del fémur y de la edad del paciente, la alineación y la fijación, la altura del cuello femoral para restaurar la longitud de los miembros. Vamos a restaurar el offset femoral, y en las prótesis cementadas vamos a evaluar el manto de cemento, que debe ser entre 2 y 3 milímetros. Mantos de cemento mayores a 2 o 3 milímetros, es decir, 5 o 6 milímetros, se pueden fragmentar aflojando el vástago, y mantos de cementos menores a estos milímetros pueden ser insuficientes, dando un aflojamiento protésico. Vamos a evaluar el diámetro del centralizador a utilizar y la profundidad del tapón distal, que debe ser de 1 centímetro desde la punta del vástago. Entonces, la forma del fémur, evaluamos, como ya lo hemos visto, y saben, el fémur DOR-A, que tiene un índice córtico medular mayor con corticales gruesas, es un fémur en copa de champagne, que se llama, y el fémur DOR-B, donde es un fémur normal, que normalmente utilizamos tallos no cementados. Por el contrario, un fémur DOR-C, vamos a tener corticales muy delgadas, canal medular ancho, en donde la elección normalmente son implantes cementados. En cuanto al centro de rotación, se marca con la perpendicular del eje diafisario de una línea que pasa por el eje diafisario femoral, y una horizontal que pasa por encima del trocánter hasta el centro de la cabeza. Cuando el centro de rotación coincide con esa línea, decimos que es una coxa normal. Cuando el centro de rotación está por encima de esa línea, por encima del trocánter, decimos que es una coxa valga, y si está por debajo, decimos que es una coxa valga. En cuanto al offset, es la distancia horizontal entre el centro de rotación de la cabeza femoral y una línea perpendicular al eje diafisario femoral, es decir, el desplazamiento lateral del trocánter entre el trocánter y el centro de rotación femoral.
También lo podemos medir desde la punta del trocánter menor y el borde lateral del isquion, es otra forma de medirlo. ¿Y para qué nos sirve el offset? El offset nos sirve para equilibrar la balanza articular, basada en el concepto de la balanza articular de Pauwels, que es el equilibrio entre el centro de gravedad del cuerpo en apoyo monopodálico y la fuerza de los músculos abductores o pelvitrocantéricos de la cadera. Cuando esta balanza está, cuando el offset es inadecuado y la balanza no está equilibrada, hay un aumento de la tensión de los músculos abductores con que puede provocar un mayor desgaste y aflojamiento articular. Es decir, como vemos acá, cuando el offset es inadecuado, el brazo de palanca es menor, por lo que hay una fuerza de abductores mayor que aumenta el desgaste y genera un aumento o un aflojamiento precoz del implante. Además de dar incomodidad al paciente, dolor y una marcha de tren de Lemu. Por eso siempre hay que tensar las partes blandas en sentido horizontal, aumentando el offset para que funcione mejor la balanza articular. ¿Cómo aumentamos el offset? El offset lo aumentamos aumentando la longitud del cuello femoral, es una opción, pero no es la mejor porque nos va a llevar al alargamiento del miembro inferior y podemos provocar además lesiones nerviosas o neuropraxia del nervio ciático. La forma mejor es elegir tallos de high offset, es decir, que tengan disminuido el ángulo cérvico deficiario. Otra forma es medializar el cuello, aumentar su longitud simultáneamente y en algunos casos lateralizar el trocánter menor. Dos palabras del balance espinopélvico, que es la interacción del complejo lumbopélvico con la articulación de la cadera. Puede alterar la posición óptima de la colocación de la copa y generar una luxación fácil. Se evalúa pidiendo radiografías de frente y perfil, de columna lumbosacra y pelvis, estando de pie y sentado, evaluando las deformidades del raquis, presencia de instrumentación o artrodesis y movilidad pélvico-espinal. Como vemos acá en el dibujo, en la normalidad, cuando el paciente está en bipedestación y pasa a la posición de sentado, la pelvis genera una inclinación hacia anterior. En columnas rígidas eso no ocurre. Cuando el paciente pasa de parado a sentado, la pelvis queda rígida en esa posición, no genera la inclinación anterior y puede provocar un impingement anterior con una luxación posterior del implante. Y viceversa en columnas hiperlordóticas muy flexibles, cuando el paciente pasa de la posición de sentado a parado, la pelvis puede provocar un impingement posterior, generando una probabilidad de luxación anterior del implante. Es un tema complejo y difícil, pero a grandes rasgos yo lo entiendo así. En columnas rígidas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sobre todo dar más anteversión al cotilo, entre 25 y 30 grados. La inclinación debe ser normal, no una inclinación horizontal, y complementarlo con vástagos de high offset o cabezas grandes o cúpulas normalmente de doble movilidad que utilizamos en el hospital. En deformidades espinales, no dar anteversión, sí high offset y doble movilidad, y en columnas hipermóviles hay que dar una anteversión normal, pero horizontalizar un poquito más la copa. Bueno, en conclusiones, la planificación en un RTC es una parte fundamental en el éxito de la cirugía. Nos permite identificar los posibles inconvenientes intraoperatorios y anticiparse a los problemas, evitando errores y fracasos. Nos permite seleccionar un implante adecuado al paciente de su edad. Nos permite restaurar el centro de rotación y el offset femoral. Nos va a minimizar el riesgo de asimetrías de miembros inferiores. Y podemos decir que la planificación 2D es exacta y precisa. El futuro está en la
en la planificación 3D y que hay que darle una importancia a la relación pelvis-columna o balance espino-pélvico, no olvidarse de ello y sobre todo informar al paciente sobre el procedimiento y sus riesgos. Muchas gracias. No sé cómo andamos de tiempos, si están ahí, si me están escuchando, no escucho nada. Si tienen algunas preguntas, quieren que hagamos algunas preguntas. Tenía algunos casos para mostrar y otros temas para ver, como la selección de